Alabado Dios, aleluya. Que Dios le continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Que el Eterno le bendiga. Qué bueno que todavía estamos vivos. Todavía podemos respirar. Aleluya. Podemos darle gracias a Dios por su misericordia, por su gracia. Y el único que podemos hacer nosotros, darle gracias a Dios. Amén. Y porque a través de todo lo que estemos atravesando o lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, seguimos teniendo paz, seguimos durmiendo tranquilos, seguimos confiando, porque hemos creído, alabado sea el Señor, que los que creemos en Dios no tendremos miedo de malas noticias. Aleluya, qué bueno es Dios, amén, alabado sea el Señor. Así, mis amados hermanos, voy a hacer una oración para que sea el Eterno que nos ayude en este día, amén, en este estudio, una vez más, el estudio número 23, con el título Requisitos para un líder cristiano, amén, los requisitos para un líder cristiano. Acordémonos, amén, que todo esto, amados hermanos, estos estudios son la última carta que el apóstol Pablo escribió a este joven pastor, a Timoteo, amén. Timoteo, que estaba pastoreando una iglesia en Éfesos, mientras que Pablo estaba preso, escribía estas cartas, alabado sea el Señor. Y por eso el tema de exhortaciones pastorales para la iglesia. Por eso se trata estos temas, más que nada son exhortaciones para los líderes, para el maestro, pero incluimos a toda la iglesia, amén. Por eso no podemos decir, bueno, esto no es para mí, porque yo no predico, yo no soy ningún líder, yo no tengo ningún puesto en ninguna iglesia, no es para mí. No, esto es para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor, que somos cristianos, que somos lavados con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Bien, voy a hacer una oración para que sea Dios que nos ayude a entender esta hermosa palabra. Señor, en esta hora, Padre eterno, vamos a estudiar tu palabra. Pedimos sabiduría de lo alto, que sea tu Santo Espíritu que nos ayude, Padre Santo, a entenderla, Padre eterno, a comprenderla y a ponerla por obra. Señor, ayúdanos, Señor, no queremos oír palabra de hombre, sino tuya, Padre Santo. Danos la sabiduría y la capacidad en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, vamos a empezar con este hermoso estudio. Tenemos en los objetivos, tenemos 3 objetivos en este estudio, 3 intenciones, amén. El número 1 dice es analizar las palabras de Pablo a Timoteo en las que destaca las cualidades que debe reunir el siervo del Señor. Ese es el primer objetivo. Vamos a analizar, amén, cuáles son las cualidades que debe reunir un hijo de Dios, un siervo de Dios, amén. El número 2 dice precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para la defensa de la sana doctrina. Todo cristiano, pero más que nada todo líder, debe tener un claro conocimiento, debe saber cómo defender en lo que hemos creído, amén, porque no habrá algo más triste para un cristiano que no sepa defender su fe, que no sepa defender en lo que él cree, alabado sea el Señor. El número 3 dice proponerse ser un siervo capacitado y apto para la enseñanza, para enseñar, amén. Ese es el objetivo número 3, es proponernos ser personas capacitadas, alabado sea el Señor, para la enseñanza de la palabra de Dios. Proponernos ser personas que podamos defender la buena fe, la buena doctrina, la doctrina de la fe, alabado sea el Señor, que podamos ser capaces de defender lo que hemos creído, amén. Porque que alguien nos pregunte a ver en qué tú crees y no sepamos defender, pues sería triste, alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios, amén. Dice el pensamiento central, dice el líder cristiano debe esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel. Aquí están los 3 puntos, amén, que el apóstol Pablo toma en estos versículos de los que vamos a estar hablando, como un obrero, como un vaso y como una persona fiel. Un buen obrero, un vaso de honra y una persona fiel. Siempre el apóstol Pablo usó
cosas que entendíamos, amén, similes para entender, como cuando habla de que tenemos una carrera que estamos corriendo. Aquí habla como de ser un buen obrero, amén, una persona que trabaja bien y también toma del vaso, de un vaso, amén, que sea un vaso útil, un vaso limpio para poder ser usado, y es lo que vamos a estar hablando, amén. La enseñanza dice: el cristiano que ha sido llamado por Dios se esforzará en crecer en el conocimiento bíblico, en su relación con Dios y en dominar su temperamento. Amén. Esto es la enseñanza, es lo que queremos que se nos quede grabado en este estudio. Que no se nos quede grabado todo, pues es imposible que no se nos quede grabado muchas cosas. No hay problema, amén, pero cuando menos que la enseñanza, que lo que queremos transmitir de este estudio se nos quede grabado. Que todo aquel que es cristiano, todo aquel que le sirve a Dios, alabado sea el Señor, debe de esforzarse. Debemos de esforzarnos más allá, amén. Debemos esforzarnos en conocer muy bien, como dice aquí, en creer, dice, cristiano que se ha sido llamado por Dios se esforzará en creer, en crecer en el conocimiento bíblico. Eso es lo que debemos esforzarnos, amén, en tener un conocimiento bíblico más amplio. ¿Y eso es fácil? Por supuesto que no. Como lo vamos a ver a través del estudio, es algo que hay que indagar, hay que meterse más adentro, hay que darle tiempo, esfuerzo. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero también debemos, amén, saber dominar nuestro temperamento, que muchas veces es difícil, amén. Muchas veces oímos comentarios y decimos: es que yo así soy, yo así nací, soy de un temperamento fuerte, yo así soy. Pero aquí no es como yo sea, sino es como Dios quiere que seamos, amén. No es como yo quiera ser, sino como Dios quiere que seamos. Alabado sea el Señor, como lo vamos a ver a través de este estudio, el carácter de un buen líder, el carácter de un cristiano. Por eso el título: requisitos para un líder cristianos. En cualquier parte, en cualquier empresa, en cualquier disciplina se requieren requisitos, se requieren llegar a ciertos estándares, amén. Pues en las cosas de Dios mucho más necesitamos, amén, llegar a esos estándares y tener esos requisitos, amén. Vamos a decir: no, pues qué difícil es, mejor no le entro, mejor me quedo aquí de afuerita como estoy, ¿para qué me meto adentro? No, aquí estoy tranquilo. No, amados hermanos, nuestro deseo es siempre crecer, para trabajar para la obra del Señor. Ese debe ser el deseo del cristiano, amén. Como vemos aquí en la introducción, amados hermanos, todos conocemos que siempre está lo verdadero y está lo falso. Está lo que es lo auténtico y lo que es imitación, amén. Y por eso muchos requieren de un sello, requieren de una marca, de un sello, que este producto ha sido aprobado, ha calificado, ha llegado a los estándares que se requiere. Como el gobierno tiene un sello, y muchos productos, sean de alimento, él les pone un sello. Y cuando ese producto tiene ese sello, quiere decir que ha sido inspeccionado y ha pasado los estándares que esos piden, amén. Y muchas veces en las cosas de Dios también hay lo que es lo verdadero y lo que es lo falso, amén. Lo que es verdad y lo que es falso. Y por eso también el cristiano debe identificarse con un sello, amén, con un sello, con lo que Dios ha establecido, amén. Por eso dice aquí, procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado, porque existe los falsos también. Es como estamos diciendo, existe lo falso, existe lo verdadero. Pero lo de uno es, amados hermanos, siempre procurar presentarnos ante Dios aprobados. Alabado sea el Señor. Porque tarde o temprano vamos a estar delante de Dios.
y le vamos a tener que dar cuenta. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? ¿Se acuerda aquel rey allá en Daniel cuando salió una mano y escribió en la pared? Y le dijeron, bueno, es que, ¿qué pasa con esta inscripción? No la entendemos. Cuando se le dio su interpretación, le dijeron, rey, ha sido pesado en balanza y no diste el peso. No llegaste. Qué triste, amén. Qué triste, alabado sea el Señor, que nosotros como cristianos, amados hermanos, como líderes, como maestros, como líderes en las congregaciones, siempre procurar presentarnos ante Dios, es ser aprobado, alabado sea el Señor. Como dice aquí la frase procurar, se requiere esfuerzo, se requiere diligencia, se requiere de esforzarnos un poco más allá. Alabado sea el Señor. Dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme. Dice, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en Efesios que cuando una persona acepta a Cristo es sellada con el Espíritu Santo, que quiere decir propiedad de algo. Eso es lo que es un sello, amén, que es propiedad de algo. Y todos los que hemos sido sellados debemos siempre tratar de hacer lo mejor, de apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Alabado sea el Señor. Dice, los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero a Dios nunca lo podemos engañar. Ante Dios todas las cosas están al descubierto. Ante Dios las cosas estamos desnudos ante Dios. Dios lo mira todo, escudriña nuestra mente, Él sabe todo, aún antes de que nuestra palabra esté en nuestros labios, Él ya la conoce. Muchas veces llegamos a la casa cansados de aparentar algo que no somos. Y ya cuando llegamos a la casa nos quitamos la máscara y empezamos a pelear con la mujer, con los hijos y peleamos, amén. Pero mientras estamos allá en la iglesia, estamos muy sonrientes, muy God bless you, y muy acá, y hugs, y todo muy bonito. Pero el cristiano debe ser auténtico, amados hermanos, original, como dice aquí. Debemos, como somos allá, lo debemos hacer aquí, alabado sea el Señor, y procurar siempre ser auténticos, presentarnos ante Dios. Alabado sea el Señor, como siervos que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Gloria sea el Señor. Todos los verdaderos convertidos probarán la realidad de su nueva vida en Cristo, apartándose de iniquidad y por supuesto por su amor a la santidad. Alabado Dios. Eso es así, amados hermanos. Todos los que hemos nacido de nuevo debemos siempre preocupar apartarnos. Así que vamos a entrar al primer punto, amados hermanos. Amén. Tenemos varios puntos. Queremos avanzar lo más pronto posible. Dice el primero, debe ser un obrero aprobado. Dice, conocedor de la palabra de verdad. Ese es el primer punto. Conocedor de la palabra de verdad. Todo obrero, todo cristiano, todo aquel que se llama a ser hijo de Dios debe ser conocedor de la palabra de verdad. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Amén. Que use bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo sigue exhortando a Timoteo, le sigue hablando y le sigue diciendo, ¿sabes, Timoteo? En los versículos 14 y 16, como lo vamos a ver, entre medio está este versículo. En el 14 y los 16, el apóstol Pablo le está diciendo, evita toda discusión vana, evita toda conversación que no conviene. Pero en el 16 le da esta exhortación el apóstol Pablo. Dice que le empieza diciendo, procura. Cuando hablamos de la palabra procurar, quiere decir que nos debemos esforzar.
debemos tratar. Como cuando alguien te dice, procura hacer lo mejor, procura de no dañar esto, procura de no echar a perder esto, procura, o sea, que vamos a poner una atención extra, que le vamos a echar un poquito más de esfuerzo, amén. Y por eso el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, le dice, procura con diligencia, cuando está hablando de esta con diligencia, que debe ser atento, amén, que debe ser atento. Por eso dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Presentarse a quién? ¿A quién? A Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. O sea, que tienes que quedar bien ¿con quién? Con Dios. Que tienes que buscar el favor de Dios. Que tenemos que buscar el quedar bien con Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay quienes quieren quedar bien con la gente. Hay líderes que no quieren muchas veces hablarle fuerte a la gente. Porque no quieren que la gente se ofenda. Porque si se ofenden, pueden irse de la iglesia. Y si se van de la iglesia, eso quiere decir menos membresía. Amén. Y todo líder, todo pastor quiere tener una buena iglesia. Quiere tener una congregación que digan, wow, que cuántos cientos de miembros tienes. Y piensan, ¿verdad?, que tener una congregación tan grande, oye, tú eres prosperado. Pero muchas veces no es así, amado hermano, sino que tenemos que procurar quedar bien con Dios. Dice, finalmente lo que importa no es, como dice aquí, conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Amén. Esa es la importancia. Por eso Pablo le exhorta a Timoteo. Dice, procura presentarte ante Dios aprobado. Y ese debe ser, amados hermanos, podemos decir, debe ser nuestro objetivo, debe ser siempre nuestro deseo como cristianos, que seamos aprobados por Dios. Amén. Que seamos aprobados, que todo lo que hagamos lo meditemos. Dios aprobará esto que voy a hacer. Dios estará aprobando lo que voy a decir. Dios estará de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y si pensamos de esa manera antes de hacer las cosas, créeme que todo lo que vamos a hacer va a ser bueno. Porque entonces si miramos algo que no está bien, que sabemos que Dios no lo va a aprobar, pues no lo vamos a hacer. Amén. Gloria sea al Señor. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, uno de los aspectos de la aprobación divina que Timoteo debía procurar, dice, tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Por eso le sigue diciendo aquí, dice, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué cosa tan hermosa, amados hermanos, será. Todos un día estaremos delante de Dios. Aunque el impío ahorita no quiera, un día estará delante de Dios. Porque la palabra dice que toda rodilla se doblará. Gloria sea al Señor. Toda rodilla se doblará. Qué hermoso será, amén, cuando nos presentemos delante de Dios. Y Dios cheque nuestro currículo, Dios cheque nuestra historia y mire, wow. Que no tengamos algo que avergonzarnos. Amén. Dice, la expresión usar bien transmite la idea de cortar. Cuando habla aquí el apóstol Pablo que le dice que no tenga, dice que use bien la palabra de verdad. Que use bien la palabra de verdad. Dice que se refiere a a la exactitud que requiere oficios como la carpintería, plomería. O sea, está hablando de algo exacto, un corte recto,
que no puede equivocarse, porque echaría a perder una obra carísima, que está hablando de exactitud, que debe ser exacto. Amén. Que debe ser exacto. Por eso dice, procura hablar la palabra exactamente como está escrita. Porque la palabra de Dios no tiene muchas interpretaciones. Solo tiene una interpretación. Y como podemos interpretar la palabra, es la palabra de Dios se interpreta sola. No puede una persona interpretarla de una manera a como él quiere, ni otra persona interpretarla a la manera que él piensa. Porque por eso ha habido tantas herejías, porque personas interpretan la Biblia a su manera. La Biblia se interpreta ella sola. No podemos buscar interpretaciones diferentes, sino la misma Biblia se interpreta. Ahora, sí hay varias aplicaciones. Si podemos aplicar la Biblia a un texto, lo podemos aplicar de diferente manera, porque Dios nos habla muchas veces dependiendo de las circunstancias por las que estemos atravesando. Y la Biblia sí no podemos aplicar, un texto se puede aplicar a una persona, a una familia, a un estado, a una ciudad o a todo el mundo. Amén. Pero la Biblia solo tiene una interpretación. No podemos buscar más interpretaciones. Siempre la Biblia se interpreta sola y siempre tenemos que agarrar el contexto para interpretar bien la Biblia. Amén. No podemos agarrar un versículo aislado para agarrar algo que queremos nosotros oír o queremos hablar. Dice, debemos hacer todo esfuerzo para presentarnos ante Dios como un obrero, aprobado, que no distorsiona la verdad. Amén, alabado sea el Señor. Como dice aquí, que hasta dan ejemplos como de aquellos grandes hombres reformadores como Calvino, que daba el ejemplo que era de un padre de familia que repartía bien, equitativamente los alimentos a todos sus hijos. Y eso es lo que es interpretar bien la palabra, dar bien la palabra, saberla dar exactamente como está escrita. Pero ¿qué debemos hacer para poder dar bien la palabra de Dios? Tenemos que conocerla. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a enseñar? ¿Cómo la vamos a trazar bien? ¿Cómo vamos a sacar esa línea perfecta? Para eso hay que conocerla. ¿Y cómo la conocemos? Estudiando, pasando tiempo, alabado sea el Señor. Como dice aquí un gran hombre de aquellos grandes hombres predicadores como Carlos Spurgeon, dice que una moneda o hasta algo de valor, cualquiera persona se lo encuentra caminando, cualquier viajero caminando lo encontramos tirado, pero ya el tesoro, el oro grande, dice, no se encuentra en la superficie. Hay que indagar, hay que escarbar, hay que hacer hoyos para encontrar lo bueno. Amén. Debemos, amados hermanos, esforzarnos para conocer la palabra de Dios y presentarnos ante Dios como cristianos, que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Dice el 2, el B, dice capacitados para defender la sana doctrina. Y le sigue diciendo en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo algo que él debe evitar. Tenemos muchas cosas como cristianos nosotros de que tenemos que evitar. Muchas cosas, porque la carne es débil, porque nosotros nos conocemos y no nos podemos hacer los fuertes. Hay mucha tentación en esta vida. Hay mucha tentación a todo alrededor, en todo lo que vemos, en donde andamos, porque el mundo, amados hermanos, no tiene temor. Ellos hacen y deshacen.
Y como cristianos debemos evitar muchas cosas. Amén. Evitar muchas cosas. No podemos hacernos los fuertes. No podemos jugar con fuego porque nos vamos a quemar. Amén. Cada uno de nosotros nos conocemos. Dice, el obrero debe evitar este tipo de discusiones. Nosotros conocemos, amados hermanos, que hay discusiones que la verdad no traen beneficio para nada. Hay gente que le gusta discutir, hay gente que le gusta traer discusión. Hay gente que cuando hace una pregunta, uno lo tiene que observar con qué intención está preguntando, para traer una discusión o porque en verdad quiere saber. Entonces debemos nosotros saber cómo contestar. Dice su labor debe ser positiva, aportando la verdad de la palabra ahí donde otros introducen enseñanzas nocivas. Estamos hablando aquí del contexto, amén, que en los tiempos en que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, había gente que se había desviado de la verdad. Estaba trayendo enseñanzas raras. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, el verdadero cristiano, el verdadero líder debe saber cómo traer la palabra de verdad. Y da un ejemplo aquí, amén, en segunda allá de Reyes, donde hicieron un caldo y le echaron hierba y dijeron, bueno, hay muerte en la olla, que vino Eliseo, trajo y curó esas cosas. Así debe ser el siervo de Dios. Debe traer claridad donde la gente anda un poco dudosa, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Por qué está pasando esto? O por todo eso. El líder debe saber cómo traer claridad a las cosas. Pero para eso, ¿qué debe ser? Debe saber. Amén. Es muy importante evitar el error porque los errores, amados hermanos, un error, por pequeñito que sea, si se va dejando, crece. Y ese error lleva a la gente a más errores, a más errores. Por eso es muy importante saber bien, dice, porque esos errores conducen a las cosas malas, como dice aquí, a la impiedad. Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de estos engañadores. En el versículo 17. Porque si leemos el versículo 17, amados hermanos, que dice, y su palabra carcomen como gangrena, y los cuales son Himeneo y Fileto. Y trae hasta unos nombres. Usa una figura, amados hermanos, que es como algo canceroso, que va dañando. Y entra poco a poco. Y si se deja esa palabra, eso va dañando el cuerpo. A veces, como cristianos, debemos tener cuidado qué es lo que dejamos entrar en nuestra mente. Porque muchas veces dejamos entrar una idea y no la traemos a la palabra de Dios. Y si la dejamos entrar poco a poco, la gente va cambiando de idea. Y por eso vemos muchos que un día creían una cosa, ahora creen otra cosa. Y pensaban, es que ahora sí estoy bien, antes estaba mal. Pero es porque dejaron entrar algo. Y no se puede dejar, amado hermano, sino que se tiene que tratar con la palabra de Dios. Dice que, por eso dice, Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de estos engañadores. Y su palabra carcome como gangrena. Dice, esto no significa que no se los debe enseñar con claridad para ponerlos en evidencia. Al menos Pablo aquí trajo en evidencia aquella gente que estaba trayendo malas enseñanzas. Muchas veces, como individuo, no podemos criticar a una persona
como ser humano, ¿verdad? Muchas veces. Pero sí podemos criticarle si está trayendo una doctrina diferente, si está hablando algo diferente, si está hablando algo que no está conforme a la Biblia. Eso sí se puede criticar, eso sí se puede enfrentar y le podemos decir que lo que esa persona está hablando no está concuerde a la palabra de Dios. Y Pablo aquí trae hasta los nombres de quienes estos hombres se habían desviado de la verdad y traían otras enseñanzas. Por eso dice que capacitados para defender la sana doctrina. Todo cristiano, todo líder, debemos estar capacitados para defender en lo que hemos creído. Amén. En lo que hemos creído. No, y más hoy en día, amados hermanos, que hay tantas cosas raras que se mueven en la internet, que si una persona no está capacitada o fundamentada en lo que ha creído, se va a mover, va a creer en cosas raras que hoy se predican y se enseñan, y nosotros debemos estar capacitados para nosotros defender en lo que hemos creído. Alabado sea el Señor, pero para eso tenemos que estudiar. Dice, tendremos que dar cuentas a Dios por nuestro pobre conocimiento de la Biblia. Muchos me dicen, no, yo no quiero aprender porque dice que al que más sabe, más se le va a demandar. Pero al que no sabe, también se le va a demandar. A Dios le vamos a dar cuenta por todo, amén. Alabado sea el Señor. Que Dios nos ayude, amén, gloria sea al Señor. Vamos a entrar al otro punto, amados hermanos. Debe ser un instrumento santificado. Dice el punto A, dice apartado para servir al Señor. Debe ser el primer punto, dice. Ahora Pablo trae otro punto, dice apartado para servir al Señor. El número 19 y el 20 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y luego dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora el apóstol Pablo trae otro simil, otro ejemplo. Primero le dice a Timoteo, debes de presentarte como un obrero, de que no tiene de qué avergonzarse, un buen obrero delante de Dios. Acordémonos que un obrero es alguien que trabaja, que está a la disposición de alguien. Amén. Ahora le dice, lo pone como un vaso de honra, un vaso útil. Ahora le pone la figura de un vaso, algo que todos conocemos, algo que todos sabemos, que en una casa tenemos platos, vasos que no son del diario uso, que se usan en ocasiones especiales, pero tenemos aquellos platos que son de uso diario, o como dice aquí, dice que unos son y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahorita vamos a entrar más allá. Dice sello, la palabra griega es estrages, era lo que probaba la genuinidad y pertenencia de algo. Eso es lo que era el sello. Cuando se le ponía un sello, era que esa persona era genuina, que esa persona pertenecía a algo, pertenecía a alguien. Amén. Eso es lo que era un sello. Y como le decíamos, todos nosotros hemos sido sellados por Dios. Dice para ello, dice el apóstol describe las actividades de los falsos profetas primero, y ahora va a alentar a Timoteo para que se separe del mal y así pueda ser útil al Señor. Ahora a nosotros el apóstol Pablo nos va a alentar. No nada más era para Timoteo, sino es para nosotros. Cada uno de nosotros, cada cristiano,
nos va a alentar que nos apartemos del mal. Porque no hay cosa, amados hermanos, que interrumpa algo, la incomunión con Dios, como el pecado. Dios, no hay duda que cuando venimos a Él, Él nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, nos lava con su sangre preciosa. Pero hay un trabajo que hay que hacer. Hay un trabajo que nos corresponde a nosotros, que cada día tenemos que irnos apartando, limpiándonos, cada día más. Dice, para ello vuelve a hacer una nueva ilustración. Ahora se trata de una casa grande donde hay una gran variedad de utensilios. Podemos dar interpretaciones diferentes. Aquí dice que en una casa grande había utensilios de oro, porque son de un material más caro, de plata, de madera y de barro. Y dice el comentarista que dice aquí que de los que están hechos de los utensilios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Dice, por otro lado, hay también una diferencia. O sea, que había una diferencia en el material, que unos eran usados para cosas especiales. Cuando dice aquí que otros eran para usos viles, en aquellos tiempos no había lo que hay hoy como un drenaje, sino que usaban ciertos utensilios, cosas para desechar todo, para tirar la basura, para hacer sus necesidades en esas cosas. Esos eran los utensilios que eran para usos viles, y estaban los que eran para usos honrosos. Entonces, dice aquí aquí hace referencia a estos utensilios. Se han presentado dos posibles interpretaciones. Cuando habla de la casa grande, está hablando de que la iglesia, podemos decirlo que la iglesia del Señor, porque es grandísima. Y alguien lo describió así: es grande porque es la casa de un Dios grande. Es grande porque costó un precio carísimo. O sea, se refiere a la casa de Dios. Y los utensilios se refiere a los miembros de esa iglesia, de la iglesia de Dios, del cuerpo de Dios. Ahora, nunca debemos nosotros aquí dar una interpretación diciendo que hay ciertos miembros de más valor y otros de menos valor. No, porque todos somos importantes ante Dios. Todos tenemos un valor ante Dios importante. Desde el que Él predica, desde el que limpia la iglesia, desde el que lava todos los que hacemos algo para Dios, todos somos importantes. Y en otra ocasión el apóstol Pablo lo pone como que somos un cuerpo y todos somos útiles. Todos, no podemos decir este no sirve, aquel sí sirve, no, todos somos útiles. Lo que está refiriéndose aquí más, como dice aquí, dice que hay quienes, como dice, donde hay verdaderos creyentes, los utensilios de oro y plata que son destinados a usos honrosos, y también hay otros que no son verdaderos. Y esos los podemos poner ahora sí a los que son de usos viles, que solo son aquellos, como dice aquí, como Pablo mencionó hasta unos nombres, que lo que traen son contiendas, que lo que hacen son divisiones. Lo de nosotros, dice, es limpiarnos. Por eso dice aquí, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Todo aquel que invoca el nombre de Dios, dice, debe apartarse de iniquidad. Alabado sea dice, esta interpretación consiste también con lo que enseñó
por el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también dio un ejemplo, que era necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntas en la iglesia. O sea, en otras palabras, en una congregación hay verdaderos y hay falsos. Y como decíamos en la introducción, aquí a todo mundo podemos engañar. Pero si hay alguien que no podemos engañar, es a Dios. Entonces lo de nosotros es preocuparnos de presentarnos ante Dios aprobados, de ser verdaderos cristianos, amado hermano, sinceros, sin hipocresía, no decir que somos una cosa y ser otra acá afuera, no, ser verdaderos, que Dios nos ayude a esforzarnos a cada día, ser diferentes, a ser verdaderos, alabado sea el Señor. Por eso aquí dice que era necesario que creciera el trigo con la cizaña. Pero al final de los días, al final de cuenta, entonces donde va a haber una separación. Va a haber una separación. Dice, otra posibilidad de interpretación que dice era mejor con lo que Pablo va a decir. A continuación dice que todos los utensilios tienen que ver con verdaderos creyentes. Dice, según esto es un creyente que se limpia de la impureza. El otro es, como decíamos, que se le puede dar a lo que Pablo está diciendo, que hay cristianos, hay creyentes que se limpian más y tratan de hacer lo más que pueden porque quieren ser usados por Dios. Porque Dios nunca usaría, si lo ponemos entre nosotros, nunca usaríamos un vaso para tomar agua que esté sucio. Aunque le miremos una cosita, ya no lo usamos. Agarramos otro o lo lavamos. Porque no queremos que esté sucio, queremos que esté limpio lo que vamos a usar. Lo mismo es en las cosas de Dios, amados hermanos. Dios quiere usar vasos limpios. Por eso dice, apártese, que nos limpiemos, que le pidamos a Dios que seamos un vaso de honra, que Él pueda usar, que cuando Él quiera hacer algo, que cuando Él quiera ministrar algo, que diga, aquí tengo este vaso limpio, aquí tengo este otro vaso limpio, aquí tengo este que se ha limpiado, aquí tengo este que se ha esforzado para estar limpio, lo voy a usar. Solo de nosotros es esforzarnos, amado hermano. No es que vamos a ser perfectos, pero que nos esforcemos, amén. Dice, según esto, si un creyente se limpia de la impureza del mundo y de las prácticas de los falsos maestros y herejía, dice, será usado por el Señor para los más altos y propósitos dentro del reino. Dice, por lo tanto, cada creyente debe decidir si quiere que su vida sea útil o no al Señor. Dios quiere que todos seamos útiles, que todos seamos usados, pero no lo deja a nuestra descripción, no lo deja a nosotros. Si nosotros nos esforzamos a limpiarnos, Dios nos usará. Yo digo que no hay mejor paga que la que Dios tiene. No hay mejor lugar en que nosotros nos podemos esforzar que en las cosas de Dios. Amén. Vamos a entrar al otro punto, al B. Dice, santificado para toda buena obra. Sigue con lo mismo. Y vamos a leer el versículo 21, amados hermanos. Versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santificados para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos no queremos ser limpios para toda buena obra? Para la obra del Señor más importante. Amén. Dice aquí, para poder, como un carro tiene filtro de aire, tiene filtro de aceite, tiene filtro de gasolina, y eso
Todos esos filtros ayudan y impiden a que basura y cosas entren al motor. Y entre más limpio el motor se encuentre, mejor funcionamiento el motor tendrá. O hasta más rendimiento nos dará y hasta más vida tendremos. Y eso es una imagen en la cual nosotros podemos prácticamente y bien fácil compararnos. ¿Qué estamos nosotros dejando entrar a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Si es algo que no le agrada a Dios y de eso nosotros nos estamos llenando, pues no podemos de esa manera agradar a Dios. Y dice aquí, y da un ejemplo, me da varios ejemplos, pero no podemos ser aptos para toda buena obra. Debemos filtrar todo, amados hermanos. Debemos filtrar todo lo que entra. Por eso, decía al principio, hay mucha gente que empezaron bien o creían bien, pero empezaron a dejar entrar ideas en su mente, nuevas enseñanzas, nuevas cosas raras, y su actitud empezó a cambiar, empezó a ser diferente. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, es poco a poco. Poco a poco entras con una idea, no, pues que ahora el rapto no es verdad, que eso se predicaba en los 90s y en los 80s para que la gente estuviera asustada. No, el rapto ahí el apóstol Pablo no es verdad. Y ideas así, amén. Y entonces debemos nosotros siempre traer todo a la palabra, a la sana doctrina, alabado sea el Señor. Dice, el creyente de nuestros tiempos tiene que desarrollar mucho más la capacidad de examinar todo lo que oye y lo que escucha a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que tener la capacidad de todo, amados hermanos, desarrollarlo a la palabra de Dios. Y dice aquí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué pensamos? Todo el día. En el COVID-19, en cómo está el mundo, en la economía, cuánto tengo, en mi trabajo. ¿En qué pensamos? ¿En qué meditamos? ¿En qué se nos va el tiempo? ¿En qué? Meditemos en esto, pensemos en esto, amados hermanos. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué pensamos todo el día? Amén. ¿Pensamos acaso en la palabra de Dios? ¿Meditamos en su palabra? ¿Meditamos en lo que leemos en la mañana? ¿Meditamos en el texto que hemos estudiado? ¿O estamos meditando en que, ay, si se me acaba el trabajo, ay, y si pasa esto, y si pasa aquello, cuando no ha pasado todavía, pero ya estamos preocupados? Ese es el plan del diablo, alabado sea el Señor. Pero que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Amén. Deja entro al último punto, amados hermanos, para terminar. Dice el A, sabe evitar contiendas inútiles. El 23, versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Y voy a leer de una vez todo. Pásale al otro, ¿sí? El 24 y el 25, hasta el 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapa del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Alabado sea. Sabe evitar contiendas inútiles.
Dice, pero le interesa abundar más en la actitud que el siervo del Señor debe tener frente a los que están en el error. El apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, le interesa cómo debe ser la actitud de Timoteo frente a aquellos que están en el error. Debe saber cómo enfrentarlos. Dice, recordamos que hay personas que aman los debates y las discusiones. Como decíamos en la introducción, debemos tener la capacidad, cuando una persona pregunta algo, por el simple hecho de discutir, y no tiene ninguna intención de cambiar su manera de ser, o de la manera que él piensa. Entonces, si esa persona no tiene ninguna intención de cambiar, pues no vale la pena discutir. Y es lo que Pablo le está diciendo: evita esas discusiones, evita eso, evita todo eso, porque no va a traer ni un bien. Ahora, cuando una persona en verdad quiere conocer y tiene el deseo, ahí sí hay que hablar. Dice, es importante aclarar que Pablo no está diciendo que el creyente no debe, como dice aquí, no está diciendo de ninguna manera que el creyente no debe él traer defensa de la verdad. El creyente debe estar dispuesto siempre a presentar defensa de lo que hemos creído, siempre. Pero acá en los versículos adelante le dice cómo lo debe de hacer, de una manera, como dice aquí en los versículos, dice debe de ser, el Señor no dice contención, sino amable para con todos, apto para enseñar, oiga bien, sufrido. De cada una de todas estas palabras podemos sacar mucho, amados hermanos, pero no hay tiempo. Debe ser sufrido, dice con mansedumbre corregir a los que se oponen. Con todas estas son atributos que debe tener un siervo de Dios o un cristiano. A final de cuentas, como dice aquí, lo que somos solamente servidores de Dios. Amén, solo somos servidores de Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios nos siga ayudando, amados hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios. Amén. Esperemos que algo se nos quede. Que nos apartemos del mal y nos esforcemos más en conocer la palabra de Dios. Hay que dormirnos pensando en un versículo. Amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.